En el contexto medieval, la filosofía tuvo un papel bastante peculiar, ya que debido a la asunción de la religión católica como una religión, como la religión predominante en Occidente, esta tuvo de muchas maneras, ¿no? La capacidad para determinar qué podía ser asumido, considerado como verdadero y qué no. En este sentido, podemos decir de que la filosofía tuvo un papel un poco más relegado respecto al de la teología, que se consideraba, digamos, que nos acercaba a un conocimiento superior, al conocimiento de Dios. En cambio, la filosofía estaba ligada, digamos, a comprender todos los conocimientos sobre la naturaleza, ¿no? Pero, claro, en un sentido jerárquico ya estaba en segundo lugar. En este contexto, la figura de Aristóteles toma bastante relevancia, ¿no? Él es conocido durante este periodo como el filósofo, ya que mucha de su doctrina fue utilizada por los teólogos para dar un cimiento a las bases, digamos, del cristianismo. Entonces, como Aristóteles había sido utilizado para explicar, darle sentido, digamos, a los postulados cristianos, era necesario que todo lo que dijera Aristóteles debía ser verdadero, ¿no? Porque había sido utilizado para justificar a la religión. Y si Aristóteles fuese falso, pues también la doctrina cristiana correría el peligro de ser falsa, ¿no? Porque se había apoyado en él. En el caso de la modernidad, ya nosotros vamos a ingresar a una época muy interesante, un auge de científico bastante importante y que inicia precisamente poniendo en cuestión, ¿no? Poniendo en duda, cuestionando, refutando la doctrina aristotélica que había sido considerada como verdadera durante toda la Edad Media. Entonces son personas como Galileo, Descartes, Bacon, Newton, los que empiezan a utilizar un nuevo criterio para justificar las verdades. En el caso de Aristóteles, las verdades que él proponía eran lógicamente fundamentadas. Sin embargo, ya a partir de la modernidad se empieza a utilizar la experiencia, ¿no? Y la contrastación empírica. Este nuevo método que va surgiendo en esta época va a ser decisivo para luego ir desarrollando una nueva física y de todas maneras una nueva ciencia. En este contexto, la filosofía va dejando de ser el conocimiento totalizador, es decir, ya deja de ocuparse de todos los ámbitos de la realidad y más bien queda circunscrita a cierto tipo de preguntas, a cierto tipo de problemáticas, ya que las distintas disciplinas que antes estuviesen integradas dentro de la filosofía se van especializando, se van profundizando y en esta profundización se van estructurando de tal manera que ya no tienen que recurrir a los postulados ni a las bases filosóficas para ser comprendidas o para continuar con sus análisis y explicaciones de la naturaleza. Incluso ya entrada en la modernidad, ya entrada un gran desarrollo matemático, físico, de la mano de Newton, por ejemplo, aún puede verse los rezagos de esta relación entre física y filosofía, por ejemplo. Eso lo notamos en el título del libro de Newton, llamado Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, ¿no? Claro, ¿por qué filosofía natural? Porque pues tradicionalmente la filosofía también incluía una explicación física de la naturaleza. De hecho, Aristóteles también tenía un libro llamado Física. Esta especialización ha llevado a que la filosofía esté dedicada hoy a ciertas disciplinas y a ciertas preguntas, ¿no? Ya se ha limitado mucho más y las ciencias que se han ido desarrollando, se han ido especializando, se han separado de ella, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, nadie que tenga que estudiar física debe recurrir o leer pues, la física aristotélica, ¿no? O si alguien va a estudiar psicología,
probablemente tampoco tenga que hacer mucho énfasis en las explicaciones platónicas o aristotélicas acerca de la psique humana. Y esto es porque la especialización a la que se ha llegado hoy en día ya se ha desprendido de estas bases filosóficas y además ha asumido un nuevo método. ¿Qué ha quedado de la filosofía hoy en día? Bueno, podemos encontrar tres grandes ramas, ¿no? La ontología, la epistemología, la ética, filosofía de la religión, la estética. Y estas disciplinas, ¿no?, son o se caracterizan por tener preguntas bastante generales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ontología, no se pregunta por el estudio de determinado tipo de ser, sino por el ser en general, al igual que la epistemología, que estudia en general, de manera muy universal, qué se puede entender por conocer o por saber, ¿no? No se pregunta por un saber específico, sino por el saber en general. De la misma manera, las preguntas de la ética, de la estética, son preguntas generales. Sin embargo, pueden también considerarse unas disciplinas un poco más específicas, debido a que se circunscriben a determinado ámbito de la vida humana, ¿no? Digamos, el estudio del ser y del saber son quizás los estudios más generales que podamos encontrar hoy en día dentro de la filosofía. Aquí tenemos la referencia bibliográfica. Muchas gracias por su atención.